muy contentos de estar este lunes en nuestro discipulado de jóvenes. Ya los extrañábamos, ya que estuvimos ausentes un par de clases, pero ya estamos de nuevo aquí. Y pues bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de restauración, el camino a la restauración. Vamos a tener un pequeño resumen de donde nos quedamos y seguimos con el siguiente tema. Acuérdense que este es un tema algo extenso, pero pues ahí vamos paso a paso, ¿no? No tenemos prisa. Y pues bueno, pues tú, Ale, ¿cómo estás? Bien, también muy gozoso de estar esta noche compartiendo una vez más la palabra de Dios, terminando ya con este tema de camino a la restauración, para ver qué es lo que Dios nos muestra con esta palabra, con este tema, y para terminar de restaurar, llevar ese proceso a la restauración y podernos restaurar al 100%. ¿Mm? Pues bueno, vamos a empezar, a poner esto en manos de Dios. Ujú. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, por permitirnos una vez más compartir de tu palabra, de esa palabra que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Te pedimos que tú la bendigas y que tú se la hagas llegar a cada uno de los jóvenes, a cada una de las personas que se estén conectando a esta transmisión. Te pedimos que tú las bendigas, que esta palabra llegue hasta sus corazones y hasta sus familias. Te pedimos que tú los habilites, que tú los bendigas. Declaramos que esta noche será de bendición, porque sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros y que tú nos guías, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así es. Pues vamos a empezar. Eh, Recuerden que estábamos viendo las tres partes que tenía el alma, que es la voluntad, el intelecto y las emociones. Veíamos que la voluntad es el libre albedrío, la decisión y la elección que tenemos cada uno de nosotros para tomar ciertas decisiones. El intelecto es la creatividad, el razonamiento y el aprendizaje y el entendimiento. ¿Mm? Juntando estas dos partes, pues tenemos nosotros la voluntad o la decisión de cuánto queremos entender, cuánto queremos aprender de un tema, en este caso, pues la restauración. Y veíamos las emociones, que son la parte esencial del alma, que es lo que nos lleva a tener esta restauración. Entonces, teniendo estas tres partes, la voluntad, el intelecto y las emociones, formamos el alma. Es como está formada nuestra alma. Ujú. Ujú. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17. 9, 17. Ujú. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 17. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ujú. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos esa voluntad. Nosotros decidimos si tener esa buena voluntad o mala voluntad. Entonces nos dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha encomendado. Esto quiere decir que si nosotros hacemos de mala voluntad o mala voluntad, tendremos consecuencias de esas decisiones Ujú. que tomemos, ya sea buenas o sean malas. Si tenemos la buena voluntad de Dios, tendremos recompensa.
Pero si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, nuestra voluntad, tendremos que asumir esas consecuencias. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Versículo 26. Dice la palabra de Dios, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí tenemos también, nos está hablando acerca de la voluntad. Tenemos que salirnos de la cautividad del enemigo por nuestra propia voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto quiere decir que pues nada, que no estemos cautivos por el enemigo, ¿no? Sino que siempre llevemos la voluntad de Dios, que es seguir compartiendo de su palabra y que esa voluntad caiga en bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, si fuera por la voluntad de Dios, siempre estaremos cautivos con el enemigo. Pero si tomamos la voluntad de Dios, es escapar de su lazo, escapar de esa cautividad que el enemigo nos tiene. Eso es la voluntad. Vamos a ver lo que es el intelecto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Uh-huh. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Uh-huh. Entonces, nos está diciendo que es ese entendimiento, ¿no? Que les mencionaba. Entonces, si tenemos nosotros ese entendimiento, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, por el cual Cristo es quitado. Debemos de tener ese entendimiento que hizo Cristo, que fue el quitar ese velo, esas vendas de nuestros ojos, para que podamos aprender y entender de mejor manera la palabra de Dios, lo que Jesús vino a hacer con su muerte. Entonces, es ese el entendimiento que debemos tener, que es el intelecto. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que es lo mismo, entendimiento, ¿cómo lo dicen? La ignorancia. Tenemos que estar ajenos a la ignorancia, o sea, que no conozcamos la ignorancia, sino que conozcamos la palabra de Dios y que nos quite esa venda espiritual que nosotros cargamos de la ignorancia, que podamos entender bien lo que Dios nos quiere dar, las promesas que Dios nos quiere dar a través de su palabra, y que no tengamos ese entendimiento, esa ignorancia, sino que al contrario tengamos entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante estar leyendo la Biblia, para que cuando te empiecen a decir, no, pero es que eso no dice la palabra, o te quieran confundir, no te confundas, porque tú ya sabes la verdad, porque tú ya leíste las escrituras. Entonces ahora el enemigo ya no te puede engañar. ¿Por qué? Porque tú sabes la verdad. Acuérdense que la palabra de Dios es la verdad. Entonces tenemos que conocer esa verdad. Amén. Vamos a ver ahora las emociones en Proverbios 17:22. Amén. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos.
Ujú. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la tristeza va a acabar con nosotros, Ujú, va a secarnos nuestros huesos. Eso quiere decir que la tristeza no es mala, no es buena, perdón, ujú, no es buena para que nosotros estemos guardando tristeza, rencor, todas esas emociones malas secan nuestros huesos, van a terminar con nosotros. ujú, Al contrario que Dios, ¿qué es? Dios es vida. ujú. Si nosotros guardamos emociones de alegría, de felicidad, de amor, pues nuestros huesos van a tener esa vida. Ujú, Lo contrario de la tristeza, que se van a secar. así es. Entonces, las emociones son una parte fuerte del alma, porque es esa vida. Si nosotros vamos por la calle demostrando nuestra tristeza, nuestro enojo, pues ¿qué estamos aparentando? Amargura. Ujú, nuestro Una corazón. persona triste no refleja el amor de Dios, Ujú, mucho menos la alegría de Dios, mucho menos el gozo. Entonces, si nosotros vamos por la calle tristes, enojados, em, con rencor, con con falta ira, de ¿no? perdón, También. con ira, estamos reflejando lo contrario de Dios. Estamos reflejando un alma triste, un alma seca, y si nos vamos eh, por nuestra propia voluntad, pues Ujú, todavía nos vamos a secar más, y si nos vamos con la ignorancia, todavía nos estaremos secando más. Entonces, las emociones son una parte importante del alma. Vamos a Génesis 42, 23, 49, 23. amén. ¿Sí? Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron a los arqueros. Ujú. Entonces, es esa, las emociones son, como les decía, esa parte importante que tenemos que siempre mostrar nuestras emociones alegres, felices, no estar con esa amargura, porque Dios no refleja la amargura, sino al contrario, refleja ese gozo, esa paz y esa tranquilidad en nuestra alma. Ujú, Entonces siempre tenemos que estar alegres para que no seamos aborrecidos, no solamente por la gente, sino que Dios se sienta gozoso de, de nosotros, de esas personas alegres, de esas personas gozosas, de esas personas que reflejan el amor de Dios, para que, como dice aquí en el capítulo 49, versículo 23 de Génesis, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. O sea, la amargura hace que las demás personas te aborrezcan. ¿Por qué? Porque reflejas esa amargura, esa tristeza, ese enojo. Las personas que se quieran acercar a ti, pues van a decir, no, mejor acércate a otra persona, porque esa persona se ve que pues, está enojada, se ve que nada más refleja ira, rencor. como dices, no lo ha tratado mal la vida, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente nosotros no queremos eso, ¿no? Sino Ujú, queremos que la gente vea el reflejo de Dios en nosotros. Pero si nosotros nada más reflejamos esa ira o ese enojo, pues nunca vamos a poder atraer a la gente. ujú. Y pues bueno, vamos a la siguiente área. Acuérdense que ya vimos el espíritu, el alma, que fue ahorita lo que terminamos de ver. Y hay otra parte importante que es el cuerpo. Recordemos que el cuerpo fue corrompido a través de la caída de Satanás, del enemigo. Entonces el cuerpo que había puesto desde el principio a nuestros primeros padres, que fueron Adán, primero puso en Adán
hecho un cuerpo, ¿no? Y luego en Eva, ¿no? Iba a ser un cuerpo que iba a ser limpio, iba a ser puro, ¿no? Así como esta agua, ¿no? Hagan cuenta que Dios pone el cuerpo del hombre como este vaso con agua limpia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene la caída de Satanás? Pues este cuerpo que Dios había creado limpio, lo empieza a manchar con el pecado, ¿no? Es una muestra, ¿no? Y aquí empieza a ver ese pecado, ¿no? Entonces, en lugar de que tu cuerpo sea un cuerpo limpio, puro, empieza a ser corruptible a través de ese pecado de ese engaño, ¿no? Que puso el enemigo, el diablo, en Eva a través del fruto, ¿no? Y eso creo que lo empezamos a hablar desde un principio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A través de ese cuerpo sucio de pecado, ¿qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros? Es limpiarlo, ¿no? En la ley vivíamos con esa condenación, ¿no? Vivíamos en el momento que se tenían que hacer los sacrificios para que ese cuerpo que estaba sucio otra vez volviera a ser limpio. Pero tenía que pasar bastante tiempo, ¿no? Tenía que pasar, acuérdense que cuando se metían los sacerdotes al tabernáculo era hacer esos sacrificios, ese olor, ¿no? A sacrificio que llegaba a Dios. Entonces era cuando lo limpiaba, pero para eso no tenías que estar pecando, era una vez al año. Pero ¿qué es lo que viene a hacer Cristo por nosotros? Por medio de su gracia viene a limpiar este pecado, ¿no? Y lo viene a hacer limpio. Pero obviamente como vivimos tenemos un cuerpo, o así que es corruptible, el pecado está siempre ahí, ¿no? Y se quiere enseñar de nosotros, pero obviamente ya no lo puede hacer cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Ese pecado que tenías aquí se va y te limpia, pero obviamente ya no tienes que pecar más. Y si pecas, se vuelve a manchar, ¿no? Porque diariamente estamos pecando, porque tenemos un cuerpo y vivimos en esa carne, no somos esa carne. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Es de que pidamos perdón para que vuelva de nuevo a ser limpio. Limpio es ese cuerpo, ¿no? Y lo que nos pide es que no dejemos que la carne, que es el pecado, no lo vean como la carne, no se imaginen la carne rojita, ¿no? O carne como esta, no, sino la carne es el pecado. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18? Vámonos a Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas veces nosotros, el bien está en nosotros. Recuerden que tenemos el camino del bien y el camino del mal. Por eso a este tema que estamos viendo es importante, porque te lleva el camino a esa restauración de lo malo que llegamos a hacer, ¿no? Y nos queremos arrepentir, ¿no? Entonces en nosotros está hacer el bien. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro cuerpo está esa carne. Y la carne es los vicios, la carne es por ejemplo, ver a otras chicas o ver a otros chicos no teniendo a tu pareja, codiciar a otras personas, no codiciar a otras mujeres, a otros hombres, el ver pornografía también, el estar hablando de la gente, ¿no? Los rumores, la crítica. Lo que estás escuchando, ¿no? Lo malo que de repente viene, ¿no? A tus oídos, ¿no? Y los pensamientos. Esas son las cuatro partes
del cuerpo, que Ujú, ahorita vamos a ver, que es la vista, la lengua, el oído y los pensamientos. ujú. En eso se divide el cuerpo. Y como dice aquí el versículo 18, mucha gente quiere hacer el bien Ujú, y en muchos está el quererlo hacer, pero en pocos está el hacerlo. O sea, mucha gente dice, yo quiero hacer el bien, yo me voy a dedicar a hacer el bien, pero ¿qué estoy haciendo para hacerlo? O sea, muchas veces ujú. solamente se queda en el querer hacerlo, pero no actuamos para hacer el bien, no hacemos el bien, sino al contrario, nos dedicamos a hacer el mal, pero nosotros queremos hacer el bien, entonces no hay orden en esa parte, porque por una parte sí quiere hacerlo, pero la otra parte no lo hace. Entonces ahí estamos en una controversia, porque sí, nuestra mente quiere hacerlo, pero al momento de actuar nuestras manos no lo hacen, Así sino es. se dedican a hacer el mal. Entonces, en muchos está el querer hacer el bien, pero en pocos está el hacerlo. Ujú, así es. Y para esto podemos también ver en Juan, en el libro de Juan, capítulo 3 versículo 6. Vamos al capítulo al libro de Juan, capítulo 3 versículo 6. Amén. Dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si se dan cuenta aquí, lo que ahora nosotros tenemos que hacer es ser ese espíritu, ¿no? Ujú, Estar en el espíritu, porque si seguimos en la carne vamos a ser corrompidos por el mal, vamos a ujú, ser corrompidos por lo que te meta el enemigo en tus oídos, ¿no? Por lo ujú, que fulanito de tal te diga, por lo que te diga los amiguitos, ¿no? Porque hay ujú, una etapa, no sé si es en la secundaria, donde empiezan, ay, vamos, mira, traigo y lo ven así, ¿no? Como que algo, mira lo que ahora traigo, ¿no? En mi mochila y sacan una revista pornográfica, ¿no? Antes era así, ahora creo que por de medio de los los videos. videos, ¿no? Entonces, inclusive les comentábamos, ¿no? Que también la pornografía se ve a través de caricaturas, ¿no? Esos Ujú, de manga y, bueno, y de de cómic, anime, ¿no? ujú, De anime. Entonces, ahora te lo muestran de esa forma. El ujú. enemigo ha querido ser muy astuto en meter en todo, ¿no? En todo, todo te bombardea, ¿no? En diferentes eh, plataformas, por así Ujú, decirlo, en diferentes formas, ¿no? Para que eh, esa maldad llegue muy fácil a todo tipo de gente, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. ujú, O sea, lo que hace el enemigo es hacer distintas presentaciones de la maldad, en este caso la pornografía, ujú. para que tenga un alcance o las personas tengan ese alcance a la pornografía de una manera pues más fácil, ¿no? Inclusive ya los niños, lo comentábamos hace algunas clases, los niños ya ven ese anime y lo ven Ujú, como una caricatura. O sea, el enemigo se los presenta como una caricatura cuando en realidad no es una caricatura, es perversión. Entonces muchos papás dicen, no, pues están viendo caricaturas, porque a ujú. lo mejor en el momento en que volteó a ver el papá, pues no está pasando nada malo, simplemente es caricatura. Así Pero es. cuando el papá se da la vuelta a continuar lo que estaba haciendo y quitarle la atención al hijo o al niño, pues ya vuelve a salir esa maldad. El enemigo es muy astuto en esconder esa parte o en ponerle una máscara Ujú, en que es caricatura, pero no, en realidad es pornografía, es perversión. Y muchos niños empiezan a creer y a crecer con eso, en que es bueno porque lo pasan en las caricaturas, ujú, es bueno porque lo sacan en las películas, es bueno, y así empiezan a creer, a crecer y empiezan a crecer con esa mentalidad en que la pornografía es buena
Ajá. es normal, es anatomía, es el cuerpo humano, pero no están viendo Que la están parte de abriendo los atrás ojos, ¿no? de la perversión. Exactamente, y ahí es donde les está abriendo el enemigo los ojos. O sea, yo me Ujú, imagino, ¿no? Ahí así como que tienen ese velito, ¿no? Ahí donde no ves ese pecado, ¿no? Sin ujú, embargo, lo que hace el enemigo es, yo me imagino, ¿no? Es así como quitarte ese velito donde Dios no quiere que tú veas lo ujú, malo, lo rompe Él para que veas las cosas que no le agradan a Dios. ujú, Y no tan solo es ahí, ¿no? Sino también luego ahorita nos estamos enfocando en las caricaturas, ¿no? Que es lo que vemos que ahorita hay un poco más en problema en los niños. Más ujú, ahorita que no se puede salir o no pueden ir a las escuelas. Muchas veces los papás, como tienen que trabajar en casa, les entregan el celular o la tablet, ¿no? para que se Ajá, distraigan. para que se distraigan. O la misma computadora cuando están haciendo sus clases, obviamente de repente, no sé, le puchean para investigar algo y ya te sale algún comercial, ¿no? O algo. Ujú, Y así mismo pasa en la lengua. Si se dan cuenta, ujú, luego las caricaturas son, le empiezan a decir groserías, ¿no? ujú, O también eso lo puedes descubrir de repente, ahorita que hay más convivencia, ¿no? Que de repente se le sale a tus papás, ¿no? O tú como papá se te llega a salir una grosería, ¿no? Así, o sea, dice también, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ujú, Nosotros ya no podemos permitir eso, ya no puede salir de nuestra boca esas maledicencias, porque es maldición. ujú, También nosotros no podemos maldecir a la gente. Si te hizo algo la persona, cualquier persona, la tenemos ujú, que bendecir. De nuestra boca tiene que salir solamente bendición, no ujú, cosas bendición. malas. Ujú, ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en el espíritu, ujú, ¿no? muy Y bien. si apenas tú estás entrando en querer descubrir eso, es momento en que tú dejes atrás si decías un buen de groserías o si Ujú, criticabas a la gente o si ponías en contienda a la gente, es momento de pedirle perdón y decir ya no más. ujú, Ya el enemigo no se va el pecado no se va a enseñorear ya de mí, ujú. ¿no? Es Entonces, poner límites altos. exactamente. Entonces también es bien importante que cuando veamos alguna caricatura, tú como papá, ¿no? O tú como hermano, ¿no? Si tienes hermanitos más pequeños, ten cuidado en lo que hablas, en lo que dices, en Ujú, lo que lo que dejas que ves. vea también tu hijo, ¿no? Ujú, Porque de repente va a ser una caricaturilla y sí se le salen las, ujú. las groserías, ¿no? Y fíjense, algo muy chistoso. La otra vez veíamos eh, una entrevista que le hacían a Alex Montiel, este famosísimo youtuber que también tiene el personaje del escorpión dorado. Ujú, Y él daba el testimonio de que en las presentaciones que él hacía, iban los papás con el niño de entre 10 y 15 años a decirle, no, mi hijo es tu fan, mi hijo le encanta ver el escorpión dorado, ¿no? Le encanta tus videos, todo lo que haces. Muchos pues ya conocemos lo que es el escorpión dorado, el personaje del escorpión dorado que dice muchas groserías, eh, todo lo que hace, ¿no? ujú, Y decía Alex Montiel que cómo era posible que un papá estuviera gozoso y estuviera contento de que sea fan de un personaje así, siendo que ese personaje va llevado más para los adultos. ujú. Entonces, ¿cómo es posible que un papá esté orgulloso, esté contento de que su hijo sea fan de un personaje para adultos, donde dice muchas groserías, donde dice muchos albures, se pone a insultar a la gente?
que sí es un personaje, tenemos que entenderlo así, pero el niño no identifica lo que es un Ajá, personaje y lo que es una persona real. ujú, Entonces, mucha gente, muchos niños se van con que, pues tengo que ser así. Si el escorpión dorado es famoso diciendo eso, pues ¿por qué no lo voy a decir así? Pero es un personaje, algo que el niño no entiende, no diferencia entre un personaje y la persona que está haciendo ese personaje. No, y aparte los niños absorben todo, ¿no? Son como Ujú, esas esponjitas, ¿no? Y aprenden todo de volada, ¿no? O sea, si tú les dices ahorita una grosería, ellos te apuesto que ujú, en menos de 30 segundos ya te la están diciendo, ujú. ¿no? O sea, Y ahí el que está mal no es el niño, ujú, sino el papá que permite que ese niño vea ese tipo de contenidos en YouTube, ujú, que permite que vea al escorpión dorado o no sé qué más eh, videos haya visto el niño ujú, y que el papá esté contento de decir mi hijo es fan de este personaje, ujú. siendo que es un personaje para adultos. El niño únicamente ve lo que los papás le permiten. Pero ahí está mal, el que está mal es el papá que permite esa clase de videos, que su hijo vea esa clase de videos, siendo que son para adultos. El niño no está mal, el que está mal son los papás que permiten todas esas situaciones en sus hijos. Así es. Entonces tenemos que empezar por nosotros como padres en ver qué está viendo mi hijo o mi hija. También hemos visto en muchos casos o personas que buscan a través de las redes sociales a las niñas que son engañadas, que o las van a hacer actrices, modelos, cualquier tema, y las envuelven en ese ambiente que la niña está buscando. Entonces llegan a contactarlas, llegan a verlas en un punto, pues las secuestran, Sí, las violan, las matan. Afortunadamente, esa situación ha disminuido, pero no ha disminuido al 100%. Todavía ha habido cierto porcentaje y ciertas eh, noticias de este tipo. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás no están al pendiente de lo de los contactos que tienen sus hijos, de lo que ven en las redes sociales, de lo que traen en su teléfono. ujú, Entonces, ahí los que están mal son los padres que no están poniendo esa atención en sus hijos. así es. Y fíjate, también con respecto a la lengua, vámonos a Santiago, capítulo 3 versículo 6. Vamos a ver qué nos dice el libro de Santiago. Santiago, capítulo 3 versículo 6. Amén. Dice, Dice la palabra de Dios, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, miembros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. fíjate, está muy fuerte esto porque la lengua es como el fuego. O sea, Ujú, si tú, era lo que ahorita te estábamos diciendo, ¿no? Si tú hablas mal de tu prójimo. Si tú hablas y dices ujú, groserías, la, la, la lengua es como el fuego que lanza, ¿no? ujú, Lanza todo eso malo, ¿no? Y es un mundo de maldad. ¿Qué quiere decir con esto? El mundo de maldad es todo lo que tú dices. Porque muchas veces, cuando estás molesto, y no sé si te ha sucedido, no piensas lo que hablas y dices y empiezas a ofender a la ujú, gente y la lastimas. Por eso es que dicen que la lengua es muy poderosa porque hasta puedes, tanto puedes bendecir a alguien ujú, como puedes lastimar a alguien. ujú. ¿Sí? Es un arma de dos filos, la Ujú, lengua. O la ocupas para bien, cortando las vendas espirituales
de cada persona que trae en los ojos o lo ocupas para mm, cortar, ¿no? Cortar en el aspecto de hacer daño a así alguien. es. Entonces, un arma de dos filos, o lo ocupas para bien o lo ocupas para mal. Y fíjate, cuando tú empiezas a hablar o empiezas a hablar de alguien más o algo así, ¿qué es lo que hace Ujú, en tu cuerpo? Se contamina. ¿Por qué? Porque todo lo que estás hablando, obviamente, hay alguien que te contesta o te cuenta o así, ¿no? ujú, Y entonces todo eso te lo vas guardando en tu cuerpo y empieza a ver esa amargura. Y ahí es donde vienen esos pensamientos, que es el otro punto, ¿no? Ahorita vamos al oído, ¿no? Pero ujú, vienen esos pensamientos, o primero vamos al oído, porque lo que tú te están diciendo, lo que están hablando, entra por el oído, ujú, todos esos chismes, todas esas groserías, todas esas ujú, cosas hacen que tu cuerpo se vaya contaminando, ¿no? ujú, Y fíjense lo que dice en, en segunda de Timoteo. ¿Qué ibas a decir? ujú. Perdón. Mira, algo también importante, hablando de la lengua, igual en Santiago capítulo 3 en el versículo 8 Ujú, nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser frenado, llena de veneno mortal, o sea, es un veneno. Lo que nosotros traemos en la lengua puede ser de bendición o puede ser veneno. ujú, Entonces, tenemos que saberlo frenar. Cuando nuestra lengua ya está cargada y llena de ese veneno, es casi imposible poder frenar. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la ujú, boca. Entonces, esa lengua ya está llena de veneno. Pero entonces eso quiere decir que no solamente la lengua, sino también el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para poder frenar esa boca, esa lengua llena de veneno, primero tienes que frenar desde el corazón, ujú. porque el corazón es lo primero que traes lleno y después se empieza a llenar la lengua. Y para poder ser frenada, primero tienes que frenar desde el corazón, desde todos esos sentimientos, toda esa amargura, ese odio, ese rencor, toda esa falta de perdón. Desde ahí tienes que empezar a frenar ese veneno para poder frenar la lengua. Para, si tú quisieras frenar la lengua, pues va a ser imposible, como lo dice aquí la palabra, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Entonces, para poder frenar esa lengua, tenemos que empezar a frenar desde el corazón. Ujú, ¿Por qué? Porque ese corazón es lo que más se llena, ¿no? Es como esa cajita. No sé si han visto las lámparas de alcohol, que bueno, yo las veía en química, que ocupaban un frasco de vidrio lleno de alcohol. Y lo que prendía, pues era la, la mecha. Entonces, ese frasco de alcohol es el corazón, el veneno es el alcohol y la lengua es la mecha. Entonces, para poder apagar ese fuego de la mecha, pues primero se tiene que acabar el alcohol. Lo mismo pasa con el corazón y la lengua. Para poder frenar la lengua y ese veneno, primero se tiene que acabar el veneno que traes en el corazón, el veneno que queda en el frasco y enciende la mecha. Entonces, primero se tiene que acabar el alcohol, el veneno que traes en el corazón, para que la mecha de la lengua que se vaya apagando y haga esa transformación del mal al bien. ujú. Y fíjense, con acerca de lo del oído, lo que les decíamos, ¿no? Que ahí es donde entra todo. Y luego de ahí vienen los pensamientos, ¿no? Pero primero dijimos que íbamos a ir al oído, ¿no? Porque empiezan a hablar, empiezan a juzgar, empiezan a hablar de chismes, ¿no? Empieza tu lengua a decir, Ujú, tanto puede decir bendición como maldición. Y fíjate, en segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 4
pero ahorita lo estaba buscando en la nueva traducción viviente porque como que se entiende más aquí. Ujú, Nada más les iba a decir el 4, pero vamos a leer desde el 2. Y fíjate lo que dice aquí Dios. Dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuche más la sólida y sana enseñanza. ujú, Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, ¿no? Lo ujú, que ellos quieren escuchar. Y muchas veces así somos, ¿no? Tenemos algo que no está bien y queremos escuchar lo que, ahora sí que lo que nosotros queremos escuchar, no lo que está mal, ¿no? ujú, Sino muchas veces nos enfrascamos y queremos y hasta nos enojamos, ¿no? Con otras ujú, personas, ¿no? No, pues es que tú no sabes o quién te ujú, contó, ¿no? Tú estás en contra, ¿no? Y nos molestamos por esa ujú. situación. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La verdad duele. Es por Ujú, eso que nosotros, cuando estamos a lo mejor cometiendo un error, lo que queremos escuchar es, estás en lo correcto, vas bien, ¿no? ujú, Sigue pecando, sigue viendo pornografía, sigue dejando que tus hijos vean ese tipo de caricaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad nos duele. En ujú, cambio, hay una persona que te está diciendo, oye, mira, ve lo que está viendo tu hijo, no pon atención. No, a ti qué te importa, yo los educo como yo quiero, ujú, ¿no? Nos molesta la verdad, han de cuenta, como dicen en el mundo, ¿no? Nos retuerce por dentro que nos digan la verdad. ujú. ¿Por qué? Porque ya la conocemos, pero yo no la quiero ver, no la quiero aceptar. Exactamente. Entonces, lo mismo pasa, nos molesta la verdad y lo que nuestros oídos quieren escuchar es, vas por buen camino, síguele enseñando pornografía a tus hijos. Eso es lo que nuestros oídos quieren escuchar. Ujú. Porque quizás no lo haces conscientemente, no lo haces inconsciente, porque tú dirás, ¿no? ¿Cómo crees que yo le voy a enseñar pornografía a mi hijo, no? Pues Ujú. estás mal, ¿no? Nos dirías así, ¿no? Pero es que ya en verdad, en En las la actualidad, plataformas, y no son malas las redes, si las sabemos utilizar, y siempre lo hemos dicho. igual es un arma de dos filos las redes Ujú. sociales. pero, pero o sea, sin embargo, si nosotros dejamos que nuestros hermanos, nuestros hijos, vean alguna caricatura donde están diciendo o donde están mostrando pues esas imágenes, ya se convierte en pornografía. Ujú, ¿No? Entonces estamos contaminando los ojos, estamos contaminando también los oídos, estamos contaminando la ujú, lengua porque estamos aprendiendo y lo vamos a decir. Y fíjate, aquí también dice, rechazarán la verdad e irán tras los mitos, ¿no? ujú. ¿Y cuántas veces no hemos visto eso, ¿no? De los mitos, ¿no? De que te dicen, ay, déjalos que hagan tal cosa, ¿no? Así van a aprender, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Y le Déjalo, dejas déjalo que se que enseñen, ¿no? se toque, ¿no? Para que empiece a ver lo que es la sexualidad. Y Ajá. eso es un mito, porque sí tienen que conocer su sexualidad, pero a cierta edad, Ujú, no desde los 5 años, porque su mente se empieza a despertar. ujú, Si por una parte ya empiezan a conocer la sexualidad a través de, de estas caricaturas, ahora imagínate si empieza a conocer su cuerpo, su ¿no? Así. cuerpo, ¿no? Entonces, como dice Brenda, a lo mejor tú dirás, no, pues ¿cómo voy a permitir que mi hijo vea eso? Ujú, Pero tú no sabes con cuántos clics en el teléfono llega a ese tipo de videos. Ahora los niños ya son más despiertos. Un niño de 5 o 6 años ya sabe poner videos. ujú, Y lo decíamos, pasaba mucho con ese, esa caricatura, un musical de unos tiburones, que es un musical para niños, y a ciertos videos le incluyeron eh, una especie de imagen de terror. Entonces los niños estaban bien contentos viendo su video y de repente les aparecía eso de terror. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Se hizo
muy viral esa noticia, que los niños terminaban traumados. Entonces, a lo mismo puede pasar, la perversión es muy grande y el enemigo es muy astuto, de que a lo mejor en esos videos musicales pues incluyen escenas pornográficas, escenas de esa caricatura, Ujú. y son caricaturas, a los niños les empieza a llamar, a despertar la, ¿cómo se dice? La incertidumbre, Ujú. la curiosidad, y empiezan a indagar en cómo poder ver a lo mejor el capítulo completo de esa caricatura. Y en esa caricatura pues incluyen escenas de ese tipo. Así es. Y fíjate más abajo lo que dice en el versículo 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Ujú, No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ujú, No debemos de tener miedo a decir la verdad y la verdad está en la palabra de Dios. No porque te digan, ay, es que ya vas ya vas de predicador, ¿no? De aleluyita, ¿tú qué me vienes a puritano. decir, ¿no? De esto, si mírate cómo eras antes, ¿no? Lo has dicho Ujú, bien, antes. Ahora tú estás en esta etapa de renovación, de restauración. de restauración. Si tú a lo mejor hacías eso, es momento de quitarlo, es momento de predicar la palabra, porque eso es lo que quiere Ujú, Dios, que prediquemos la palabra y digamos la verdad, ¿no? Y que ya nuestros pensamientos ya no sean contaminados con lo que hacíamos antes. ujú, Y no tan solo enfocándonos en los niños, ¿no? Sino también enfocándonos tú como joven, ¿no? Que ahorita estás pasando por ciertas etapas donde realmente a lo mejor no sabes qué hacer de tu vida, donde estás confuso, donde de repente ujú, tú dices, es que mis papás no me entienden, ¿no? Y por ujú. eso es que yo me enfrasco más en mi celular, viendo diferentes cosas, ¿no? Mis amigos. Me enfrasco en mis amigos, sí, pero fíjate con quién te juntas. Tú ya sabes qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace bien. Ujú, Y no, aunque tú no conozcas de esto, tú sabes qué es lo que le afecta a tu cuerpo y qué es lo que le afecta a tu mente. Obviamente, si tú estás viendo que tu mente vienen pensamientos malos, ¿no? Y quizás a lo mejor de suicidio, pues estás mal, ¿no? O sea, debes ujú, de comprender ahí como que, ay, no está bien que me junte con esta persona, ¿no? Porque me está metiendo esto. Si tú estás viendo que en tu cuerpo están sucediendo ciertos factores que no le están haciendo bien, como por ejemplo el consumir el cigarro, ¿no? El ujú, consumir drogas, el irte a ver pornografía, el estar jugando con tu novia o con tu novio. Tú ujú, sabes que no estás haciendo lo correcto, ¿no? O si te ujú, estás yendo, y lo vimos en el noviazgo, ¿no? Si no estás respetando a tu novia o a tu novio, ujú, ¿no? Entonces tú ya sabes el camino, qué camino quieres, el del pecado que es la carne, o más bien la carne que es el pecado, o quieres estar en el espíritu, donde vas a tener bendición, ujú, ¿no? Entonces por eso es bien importante el saber también por qué el cuerpo tiene que ver con el espíritu y con el alma, ujú, ¿no? Todo. ujú. Ok. Pues la siguiente semana vamos a seguir viendo porque este tema es algo extenso y ahora vamos a ver la siguiente semana el templo de Dios, que Ujú. nosotros somos el templo de Dios. Entonces, esto como quien dice fueron las bases para ahora ya entrar en lo que es el templo de Dios, Ujú. ¿va? Amén. Entonces, pues vamos a orar, Ujú. cierren sus ojos. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que nos has permitido compartir de tu palabra y sobre todo te damos gracias, Señor, porque nos has permitido recibirla, porque nos has permitido recibir esa palabra viva, esa palabra fresca en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, por esa revelación que tú has puesto en cada uno de nosotros, esa revelación de que tenemos que cuidar nuestra lengua, cuidar nuestro corazón
y que todo lo que abunde en nuestro corazón, de eso va a hablar nuestra lengua. Entonces tú nos estás mostrando que debemos guardar en nuestro corazón ese amor, esa paz, esa felicidad, ese gozo del cual tú nos has enseñado para que nuestra boca sea el reflejo de tu amor, Señor. Que cada persona ve ese reflejo de ti a través de nuestra lengua, a través de nuestra forma de ser. Para que puedan llegar más personas a tus pies, a los pies de tu Hijo Jesús, y puedan ser restauradas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en esta noche, por esa revelación, por esa palabra, y por una vez más ministrar nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue hasta las multitudes, hasta las naciones, para que esta palabra sea utilizada para muchos más jóvenes. Que esta palabra llegue a cada joven que necesita esa restauración, a cada persona que necesita transformar su corazón y pueda haber una abundancia buena en su corazón, que se refleje ese amor tuyo en cada uno de nuestros corazones y que podamos reflejar tu amor, Señor. Te damos gracias y declaramos una semana llena de bendiciones, una semana llena de prosperidad, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento y en ningún momento tú sueltas nuestra mano, Señor. Tú nos restauras día con día, restauras nuestro corazón, restauras nuestra mente y nos das esa restauración espiritual. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo agradecemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues sí, chicos, y pues si conoces a alguien que esta palabra le pueda ayudar, pues hácela llegar, ¿no? Y compártela con más amigos, a tu familia, ¿no? Y pues bueno, pues les agradecemos por haberse conectado y nos vemos el día jueves en nuestra reunión de jóvenes, ¿va? Cuídense mucho y nos vemos.